Buenas noches, amigos del cine y el misterio, a el Halloween en las Crónicas de Pablo. Una semana abocada a lo que es el culto y los rituales abocados a el homenaje a nuestros difuntos, ya que el velo que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es en estas fechas solsticiales más fino que en cualquier época del año y que permiten ese trasiego entre los dos mundos. Unas fiestas que desde tiempo inmemorial se han querido reflejar en rituales y homenajes a nuestros familiares y allegados fallecidos, y que desde la órbita norteamericana de este siglo XX que hemos dejado atrás se ha venido a distorsionar con una vorágine de fiesta, disfraces, sustos, truco trato y películas de terror. Hablando de películas de terror, yo como no soy de fiestas, de disfraces, opto por celebrar el Halloween de este año yendo al cine a ver El Exorcista. Así que bienvenidos a la Crónica Express de este nuevo acercamiento a una película mítica de 1973 dirigida por William Friedkin y que está considerada película de culto y de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Una película dirigida en esta ocasión por David Gordon Green, que no es la primera película de acercamiento a remakes de clásicos como es la saga de Halloween, en la que nos ha podido aportar no solo uno, sino hasta una nueva trilogía al respecto, con unos resultados en taquilla bastante normalitos y una crítica dispersa y dividida, pero que como pasa con esta película, no hace justicia al original. Porque vayamos más o menos al grano, esta es una película en la que el concepto del exorcismo se desvirtúa con respecto a la película de William Friedkin. Una película en la que coge mucho más peso el componente woke, el componente inclusivo, el componente de diversidad, de inclusión, de acercamiento a otras culturas que en cierta medida podría estar curioso, interesante, y oye, hacerte ver que la lucha contra el maligno va mucho más allá de lo que nos vienen reflejando en todas las películas sobre exorcistas, desde la propia película de Friedkin hasta otras películas como El exorcismo de Emily Rose, o esta última que hemos tenido de El exorcista del Papa, que por cierto tenéis Crónica Express en el canal, y siempre estaba abocado a la órbita de la Iglesia Católica. En esta película se ha querido ampliar el espectro y querer afrontar la realidad de un exorcismo desde otros prismas y otras creencias. En concreto, se centran en rituales haitianos de la típica magia afroamericana heredera de la que trajeron los esclavistas de África, con el candomblé, la santería y esa magia ancestral africana. Por ello, el protagonismo recae en una familia afroamericana. Víctor Freeland, interpretado por Leslie Odom Jr., y su hija Angela, interpretada magistralmente, por cierto, por
Lydia Jewett. Pero estamos hablando de una doble posesión, porque también tenemos el aspecto que es más tradicionalista, en el que aparece una niña blanca, en esta ocasión Catherine, interpretada por Olivia O'Neill, proveniente de la típica familia religiosa que va a misa y centrada en el cumplimiento de los dogmas más estrictos de la Iglesia. Y yo no diría que es la Iglesia católica ortodoxa, sino estas derivaciones americanas de los evangelistas o los, las distintas parroquias que libre interpretan la religiosidad cristiana a su forma de ver. Pero eso lo quieren como que traspolar a que eso es el dogma de la Iglesia Católica. Y lo dejan un poco en entredicho y llegan incluso a nerfearlo o menospreciarlo e incluso ridiculizarlo. Porque ante la lucha contra el demonio que tiene poseídos a estas dos niñas y que el exorcismo como tal, un exorcista como los que se veían en la película del 73, como el padre Carras y el padre Merrin, esos no hacen acto de presencia, por cierto, por supuesto, aunque sí que tienen aparición mm, y mención, por supuesto. La madre y la hija de la película del 73, interpretadas de nuevo por las mismas actores, las mismas actrices, que son muy desaprovechadas, por cierto, pero bueno, y que es que te plantean el concepto de exorcista como que cualquiera puede exorcizar. Eh, y por cierto, también tiene un componente muy visible en la figura femenina. De hecho, por ejemplo, el exorcista que se supone que representa a la Iglesia Católica es primeramente desautorizado por sus altos estamentos de la Iglesia y que luego cuando su propia moralidad y su propio motu propio eh, le conlleva a actuar, también sale mal parado. ¿Y quiénes los que tienen éxito? Por supuesto, los rituales y la magia haitiana de los afroamericanos. Y por supuesto, las afroamericanas, porque ahí tenemos un componente de que las santeras es una mujer, la otra facción cristiana también es una mujer, porque es una monja que casi estuvo a punto de recibir los votos, pero en el último minuto perdió la fe y decidió volverse de nuevo seglar. Y ese componente que sí se ve, por ejemplo, en El exorcista del Papa, que es, por cierto, la película basada en el padre Amorth, que es realmente el exorcista, fue el exorcista del Papa real, y que implica que ser exorcista no es baladí de decir, pues me leo un librito de exorcismos y mira, ala, Satán, eres expulsado de este cuerpo. No, necesita todo un proceso de aprendizaje que en esta película parece que no importa, se lo saltan. Y así es como, pues, sale lo que sale. Las interpretaciones son correctas. Es sobre todo, hay que reseñar la de las dos niñas. Tanto Olivia O'Neill como Lydia Bassett, Jewett, perdón, lo hacen bastante creíble.
el maquillaje, la interpretación, la atmósfera, eh, están muy bien logradas, pero lo que es el entorno en sí no sabe captar ese ámbito eh, de terror que sí que tenía la primera, la película original. Y se convierte en que los sustos que hay son simplemente jumpscare que pierden totalmente la esencia de la clásica que te mantenía en ese desasosiego constante en el que el exorcismo de Regan por parte de Carras y Merritt te mantenía. Porque básicamente, seamos claros, el exorcismo en sí no dura gran cosa. De hecho, más bien parece una especie como de reunión de distintos seguidores o distintas formas de pensar o de creer, incluso la atea, porque recordemos que el padre de, de la chica afroamericana, de Ángela, Víctor, es ateo, porque ya desde el principio de la película se vio en la necesidad y en la coyuntura de tener que elegir entre salvar a su querida esposa o a su hija no nata. Y esa dura decisión es la que le hizo perder la fe. Y ante esa conglomeración de, como si dijéramos, creencias, esa amalgama y esa forma de aunar los distintos rituales a lo largo de la película hace que el aspecto más religioso y más de la lucha de la Iglesia Católica contra el demonio se diluya, incluso hemos dicho que se ridiculiza incluso, porque el representante de la Iglesia Católica ya os he dicho que acaba mal parado con respecto a el ritual que practica estas otras damas santeras haitianas que practican sus rituales, que dices, hombre, pues vale, pues eso quiere decir que contra el demonio es más fuerte el vinagre que recitar las plegarias, oraciones y recitativos de la Iglesia Católica. Ahí lo dejo. Es interesante y es de amplitudes de vista el plantear que contra el demonio no es una lucha exclusiva de la Iglesia Católica, sino que hay un montón de componentes de otras culturas que también luchan contra el mal, pero es que el hecho de que la Iglesia Católica quede aquí tan menospreciada hace que la película no llegue ni a la suela del zapato de la película original de William Friedkin. Y de hecho no sé ni por qué se tiene que llamar El Exorcista, porque lo único que tiene de nexo es, como hemos dicho, que aparecen Regan y su madre, y además en unos papeles bastante secundarios, y que también les dejan un poco en evidencia, pero bueno. Pero es que yo la habría llamado, más que El Exorcista, eh, Pazuzu, por ejemplo, o La lucha contra el demonio o algo así, no sé, pero es que no se la puede incluir dentro de la órbita del exorcista. Sí que es verdad que también en los años 80 salió El Exorcista 2 y El Exorcista 3, que tampoco hacen honor a la clásica, pero en esta ocasión, esta nueva revisión,
es interesante por estos nuevos conceptos y este nuevo acercamiento al concepto de exorcismos y lucha contra el mal desde la perspectiva y la óptica actual de esta sociedad inclusiva y abierta, integradora que nos están queriendo implantar y que, por cierto, está ya adoleciendo de cierto agotamiento porque empieza a cansar tanta inclusión de que hay que meter la figura femenina y la figura multirracial y a cambio hay que menospreciar o ridiculizar o ningunear a la raza mayor, blanca heterosexual. Pero bueno, estamos en esa sociedad. Esta película, eso también se ve, porque también tiene alguna que otra frasecita contra el patriarcado, que dices, vamos a ver, por favor, dejemos ya el tema. Pero en líneas generales, la película tiene un ritmo más o menos constante. Las interpretaciones, sobre todo de las líneas, hemos dicho que están muy bien. El- Y lo único que falla es un poco la atmósfera, que no es para nada de terror, y que en vez de acudir a ella o al mal rollismo que tiene la primera parte, acude al clásico jumpscare de toda película de terror, que en este tipo de temática no encaja. Pero bueno, no se la puede suspender, como muchos críticos la han hecho. Yo por eso mi nota va a ser un 6. 5,5, 6. Tampoco quiero ser demasiado generoso porque básicamente ya estamos diciendo que no le llega la sola del zapato del clásico y que las licencias que se marcan de distinción más bien llegan a entorpecer un poco la dinámica que se pretende llevar con esta película. Que por cierto, se pretende que sea una trilogía. Con los resultados y la crítica nefasta que está recibiendo esta primera película, no sé si llegará a hacerse, pero la idea original del estudio cuando compró los derechos originales de la película del 73 es hacer una nueva trilogía. Veremos si se llega y esperemos que si se hace una segunda y una tercera parte, dejen el componente woke un poco aparte y se centren en lo que es el componente de la lucha del bien contra el mal. Y no nerfear tanto a la Iglesia Católica, que básicamente es el ritual que todo el mundo más conoce y más se acude a él. Aunque eso no quita que en otras culturas, en otras sociedades, como por ejemplo, pues sí, la hindú o la africana o la china, se recurra a sus propias creencias para luchar contra los demonios. Pero si estamos hablando de un demonio que ya en la película de 1973 es la Iglesia Católica la que lucha contra él, ¿por qué ahora resulta que me traes a colación para luchar contra Pazuzu a la santería haitiana? En fin, son licencias que algunos las han bien recibido como forma de globalizar el mal y la lucha contra el mal y no solo polarizada en la Iglesia Católica, pero para otros la consideran como un insulto al legado de la película original. ¿Y tú qué opinas? ¿Has visto la película? ¿Qué te ha parecido esta nueva revisión del mito clásico? ¿Estás de acuerdo con los que ven esta nueva y novedosa propuesta acorde a los nuevos tiempos sobre el exorcismo o prefieres que se hubiera mantenido fiel al componente clásico de la película? Un último punto, la banda sonora. La banda sonora es muy, muy secundaria, pasa muy desapercibida. Si acaso en algún momento, sobre todo cuando se habla de la herencia de la película de William Friedkin, se acude a acordes del famoso tema de Tubular Bells de Michael Field, pero la banda sonora no destaca, no es la que intenta eh, llevar el manto incluso también de el suspense,
que muchas veces la banda sonora en estas películas de terror acompaña mucho, sobre todo a crear esa atmósfera de desasosiego. En esta película no, en esta película es simplemente una base tonal de fondo y no destaca. Y nada más, lo dejamos aquí. Decidme en comentarios vuestra opinión al respecto. Os leo y os contesto encantado. Ya sabéis, apoyar el vídeo, apoyar el canal, suscribiros si no estáis suscritos, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Y nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Y feliz Halloween y un sentido y homenaje a nuestros queridos difuntos que, oye, ya que son estas horas de la madrugada, si en esta habitación hay alguna presencia, que se manifieste y que reciba mi apoyo. Hasta pronto.